Hace un par de días, una diputada de Chihuahua puso un video mío en las pantallas del Congreso. ¿Sí lo pueden pasar, por favor? Desde allá. Padres de Jalisco que no dejan ver a sus hijos, les tengo la solución para que se los recuperen de manera inmediata a través del cambio de identidad de género. Y es que para los que no sabían, el día de ayer el gobierno de Jalisco, a través del Congreso, aprobaron una serie de reformas de lo que conocemos como la ley de interpósita persona. Y una de las medidas de protección de esta ley involucra que si tú metes una denuncia por interpósita persona, te pueden regresar a tus hijos de manera inmediata. Una exposición en donde no solamente dijo comentarios discriminatorios hacia la población LGBT, sino donde además aprovechó su posición de poder como diputada para señalar y exponer a activistas, periodistas, pero sobre todo y más importante, a ciudadanos. Yo, al enterarme de esto, le respondí amablemente con un video donde la invitaba a dialogar y a debatir sobre los puntos que había puesto sobre la mesa. Le pongo a su disposición todas y cada una de mis redes sociales con su más de 5 millones de personas de alcance mensual, para que frente a decenas de miles de personas tenga la oportunidad de exponer los enormes beneficios que dice usted que vendrían con esta reforma. Es más, incluso hasta valiéndome en mi derecho a audiencia que está consagrado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, le envié un documento donde formalmente le pedía que cumpliera con su obligación de recibirnos como ciudadanos. Y ella, en lugar de cumplir con lo que la Constitución le manda, decidió hacerme un video. Así que en vista de que el diálogo en vivo no se va a hacer, no nos queda de otra más que reaccionar a su respuesta. Así que vamos a verla. El pasado 9 de junio presenté en tribuna un exhorto para que la Fiscalía del Estado atienda una práctica alarmante que se está documentando, y es el uso fraudulento del cambio registral de género por parte de hombres acusados de violencia o que enfrentan procesos judiciales como estrategia para evadir la justicia y acceder a espacios destinados a proteger a mujeres víctimas. Primeros 30 segundos y ya estamos mal. Porque déjenme ver si entiendo. De acuerdo con la diputada, hacer un cambio registral de género, es decir, que tú cambies tu género en tu acta de nacimiento, te da acceso a impunidad ante ciertos delitos de alguna manera. O en otras palabras, la diputada está reconociendo que las mujeres gozan de impunidad y privilegios frente a la ley y que precisamente por eso se vuelve un peligro que un hombre se cambie de género porque accedería a esa impunidad y privilegios de los que ya gozan las mujeres. Pero si mis clases de feminismo no me fallan, y ciertamente nunca lo hacen, se supone que vivimos en un mundo en donde los hombres somos los que tenemos los privilegios y las mujeres son las que están oprimidas. Y si se supone que vivimos en ese mundo, yo no veo el peligro de que un hombre se cambie de género a mujer, porque con ello entonces más bien perdería todos los privilegios que se supone que el sistema le otorga. Y por lo tanto, en los primeros 30 segundos, o la diputada ya desmontó todo el núcleo teórico detrás del feminismo, porque básicamente acaba de decirnos que el patriarcado no existe y que las que tienen los privilegios son las mujeres, o ya nos está mintiendo, porque entonces las mujeres sí se encuentran en una posición de desventaja y los hombres, al cambiarse de género en el acta de nacimiento, en lugar de obtener privilegios, los estarían perdiendo, con lo cual realmente no habría ningún peligro de que ellos hicieran esta práctica. Pero continuemos. Esta práctica no solo constituye un fraude procesal, sino que también genera una nueva forma de revictimización institucional. La reacción a esta denuncia ha sido intensa. En lugar de abordar la problemática, ciertos sectores han intentado desvirtuar el tema, generando confusión y polarización. Primer minuto y otras dos mentiras. En primer lugar, para que se constituya el delito de fraude procesal, la persona tendrá que obtener un beneficio de hacer el fraude. Sin embargo, si vivimos en un patriarcado donde las mujeres no gozan de privilegios ante la ley, entonces ¿cuáles serían los beneficios que obtendría un hombre al cambiarse de género? Simplemente no existirían. En ese sentido, para que la conducta en efecto fuera un fraude, ella tendría que reconocer que el ser mujer ante la ley en Chihuahua y en México sí te da beneficios sobre los hombres. Y en ese sentido, lo que deberíamos de atender es por qué tenemos a un sector que goza de privilegios ante la ley y, de acuerdo con ella, hasta de impunidad. Con lo cual realmente el problema que tenemos que visualizar es el trato inequitativo que tienen las leyes con hombres y con mujeres. Y por lo tanto, el tipo de reformas que necesitamos son precisamente aquellas que eliminan ese trato inequitativo y otorguen un verdadero piso parejo, para que entonces ahora sí, sin importar si eres hombre o mujer, la ley te trate por igual. Pero continuemos. Quiero dejar muy claro, y esto es fundamental, la diferencia entre
entre el concepto de alienación parental y la figura de violencia vicaria. La alienación parental, pese a su popularidad mediática, carece de sustento científico. Ha sido rechazada por organismos internacionales como la ONU y la OMS y no está reconocida en el marco jurídico mexicano. En la práctica, se ha utilizado para desacreditar a mujeres que denuncian violencia, acusándolas de manipular a sus hijos para impedir la convivencia con el padre, e incluso cuando existen antecedentes claros de agresión. Y es que vamos otra vez con mentira tras mentira tras mentira. En primer lugar, la diputada dice que la alienación parental no está reconocida en el marco jurídico mexicano. Sin embargo, lo que desconoce o a propósito decide ignorar es que la alienación parental está reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en la acción de inconstitucionalidad 11/2016, los ministros de la Suprema Corte en ese momento investigaron a fondo el concepto, distinguieron entre lo que es el síndrome de alienación parental de la alienación parental como conducta y reconocieron que la alienación parental como comportamiento de un padre o de una madre que está tratando de manipular a los hijos para generar odio en su contraparte existe y tiene que ser sancionada. Más aún, si nos vamos al DSM-5 y al ICE-11, vamos a encontrar que la alienación parental sí está reconocida nada más que con otro nombre. Y la razón de que esto fuera así fue que en su momento varias alas ideológicas radicales del feminismo politizaron el concepto de alienación parental para tratar de desestimarlo, tal como está haciendo la diputada en su video. La razón, sencillo. Porque la mayoría de las personas denunciadas por alienación parental en su momento eran las mujeres. Algo que las organizaciones feministas en su momento utilizaron como argumento para decir que se trataban de puras denuncias falsas en contra de ellas y sostener que por lo tanto se tenía que eliminar la categoría. En México, el caso más emblemático de esto ocurrió con Mireya Agraz, una mujer que levantó denuncias falsas en contra de su exesposo, todas las cuales fueron demostradas como mentiras porque ninguno de los peritajes que se le hizo a los niños comprobó el supuesto abuso y que después de que se corroborara cómo intentó manipular el sistema jurídico, las autoridades pudieron acreditar que Mireya sí estaba haciéndole alienación parental a sus hijos, razón por la cual consideraron que los niños corrían riesgo con ella y que por lo tanto la guardia y custodia tenía que pasar al papá, lo que desencadenó una tragedia porque Mireya, antes de reconocer que el papá era el mejor lugar para sus hijos y donde estaban más seguros, decidió quitarle la vida a los 3 pequeños y a ella misma. Lo peor, que después de que ocurrió la tragedia, los colectivos feministas instrumentalizaron el caso, distorsionaron la narrativa y lo utilizaron para derogar la alienación parental en la Ciudad de México, cuando en realidad el concepto de alienación parental, si se hubiera podido acreditar antes, le habría salvado la vida a los niños, con lo cual nos dejan a todos en claro que el único concepto capaz de salvarle la vida a un niño es la alienación parental. Pero como la presión social, política y mediática pudo tanto, pues entonces las autoridades internacionales decidieron no incluir el concepto de síndrome de alienación parental y en su lugar incluyeron la categoría de problemas de la relación entre padres e hijos, por considerarla políticamente neutra, así como científicamente más adecuada para describir las cosas que vive un niño que está sujeto a esta práctica. Por su parte, el CIE-11 hizo lo mismo. No utilizó el concepto para evitar meterse en problemas políticos, pero reconoce la circunstancia a través de la categoría de problemas de la relación entre el cuidador y el niño. Con lo cual, aunque el concepto de síndrome de alienación parental no aparezca ni en el DSM-5 ni en el CIE-11, en ambos documentos internacionales sí está reconocida tanto la conducta como la problemática. Más aún, cuando la Suprema Corte de Justicia validó el concepto, lo hizo precisamente a partir del análisis de todas estas circunstancias y destacó la importancia de reconocer el concepto dentro de nuestra legislación precisamente por ser una conducta que afecta principalmente a los niños. Y por si esto no fuera suficiente, en esa misma acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte quitó una porción de la reforma que incluía la alienación parental en Oaxaca
por considerarla conflictiva. Y esa es la pérdida de la patria potestad para el progenitor que incurriera en esa práctica. Y esto es importante porque la mayoría de las reformas en materia de violencia vicaria que están implementándose a día de hoy en México, precisamente lo que buscan es quitar de manera automática la patria potestad a los papás. Algo que sí, la Suprema Corte ya dijo que era inconstitucional. Con lo cual, en resumen, la alienación parental sí está reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las afectaciones que sufren los niños víctimas de esta conducta están reconocidos por el DSM-5 y el CIE-11. Y la única parte de la alienación parental que fue declarada como inconstitucional es precisamente el punto fuerte de las iniciativas de violencia vicaria, que es quitarle la patria y potestad a los progenitores. Pero continuamos. En contraste, la violencia vicaria se fundamenta en evidencia judicial, académica y psicológica. Esta figura describe el uso deliberado de los hijos e hijas, no como sujetos a proteger, sino como herramientas para dañar a la madre, en contextos donde ya ha habido violencia. No se trata de simples conflictos de custodia, sino de una estrategia de continuidad en el poder, el control y la agresión, que puede adoptar formas jurídicas disfrazadas de legitimidad. Reconocer la violencia vicaria como una forma específica de violencia de género. Y entonces tenemos más datos inexactos. Para empezar, y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, la violencia vicaria es un plagio de la alienación parental. Si ustedes analizan, ambas conductas, una al lado de la otra, son prácticamente indistinguibles. Lo único que realmente las hace diferentes es en dónde ponen el enfoque. Mientras en la alienación parental la víctima siempre va a ser el niño, en la violencia vicaria, la víctima siempre va a ser la mujer. Por lo tanto, para acreditar alienación parental, a quien se le tienen que hacer los periciales es al niño. Pero para acreditar violencia vicaria, a quien se le tienen que hacer las periciales es a la mamá. Y yo nada más voy a dejar un par de preguntas sobre de la mesa. ¿Qué es más fácil? ¿Que una mujer mienta o que un niño mienta en una pericial? ¿Qué es más fácil? ¿Que una mujer mienta sobre hechos que jamás ocurrieron o que un niño mienta sobre hechos que jamás ocurrieron? ¿Qué es más fácil? ¿Que una mujer pueda sostener una mentira en el tiempo o que un niño pueda sostener una mentira en el tiempo? Y simple y sencillamente respondiendo a esas preguntas, ustedes ahora ya también entienden por qué quieren legislar violencia vicaria y no alienación parental. Ahora, sobre el supuesto sustento científico y académico que hay detrás de la violencia vicaria, si ya partimos de que es un plagio de la alienación parental, pues con eso se cae toda la legitimidad académica del concepto. Pero incluso si ignoramos esa parte, nos vamos a dar cuenta que las primeras investigaciones en materia de violencia vicaria las realizó una investigadora que se llama Anne McMurray. Y los resultados de su investigación no sorprenden a nadie. Ella descubrió que esta supuesta violencia vicaria la pueden sufrir tanto mujeres como hombres. Con lo cual nos dejan la pregunta, ¿por qué siguen diciendo que la violencia vicaria solamente la sufren mujeres? Pues eso se lo debemos a Sonia Vaccaro, una mujer que desde la más completa falta de ética profesional en la historia, registró la marca de BB Violencia Vicaria y por ese registro de marca dice que el concepto es suyo. Cuando, perdón y déjeme decirle, señora Vaccaro, la academia no funciona así. El concepto en todo caso se lo debemos a Anne McMurray y la que sí hizo investigaciones serias al respecto fue Anne McMurray. Y por lo tanto, los resultados que sí tenemos que tomar en cuenta son los de Anne McMurray. Esos que dicen que la violencia vicaria tanto la pueden sufrir como hombres como mujeres. Y es aquí en donde llegamos al meollo de todo este asunto, el tema de la violencia de género, el cual algunas alas radicales ideologizadas y además carentes de lectura de feministas defienden como un concepto que únicamente refiere a la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, si nos vamos a los estándares internacionales e incluso a los presupuestos teóricos que preceden esos estándares internacionales, desde la teoría crítica de género se reconoce que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de violencia de género. Es más, se reconoce que ningún tipo de violencia es exclusiva de las mujeres ni de los hombres, porque en realidad todos estamos sometidos a un sistema sexista que nos oprime de diversas maneras y que incentiva las relaciones conflictivas entre los sexos, facilitando el acceso a distintos tipos de violencia para unas y para otros. Y sería esa violencia la que se distribuye de manera distinta para hombres y para mujeres y que se utiliza para reencasillar tanto a hombres como a mujeres a ciertas posiciones en el sistema, sería precisamente la violencia de género. Por lo tanto, decir que la violencia
de género es una violencia que solamente sufren las mujeres es un reduccionismo que no solamente demuestra la falta de lectura en teoría crítica de género, sino además una postura ideológica radical. Pero bueno, continuamos. Lo que se exige es admitir que históricamente el sistema de justicia no ha operado con equidad y muchas mujeres han sido revictimizadas, primero por la agresión, luego por instituciones que las descartan o dilatan sus denuncias y finalmente por discursos que las acusan de manipulación. Sobre esto yo solamente le quiero recordar a la diputada que históricamente más del 85, incluso a veces más del 90% de la población privada de la libertad, no solo en México, sino en el mundo, históricamente han sido los hombres. En México, particularmente, 4 de cada 10 personas que están privadas de su libertad hoy no cuentan con una sentencia. Más aún, dentro del paquete de reformas que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto de la prisión preventiva de oficio, se incluyeron más delitos de género, con los cuales hay muchos hombres que hoy, en medio de un juicio, sin un veredicto todavía, ya están cumpliendo penas de prisión únicamente por el dicho de una mujer que los señaló por un delito de género. Y en ese sentido, si históricamente siempre ha habido más hombres encarcelados que mujeres, siempre las condiciones de las cárceles de los hombres han sido paupérrimas, si históricamente en México tenemos a hombres cumpliendo condenas sin recibir sentencias, y si además históricamente la mayoría de las personas que han sufrido de delitos como abuso de autoridad, tortura o desaparición forzada son hombres, entonces ¿quiénes realmente han sufrido el sistema de procuración de justicia? Pero miren, esto no es una carrera de a ver quién sufre más. El punto central de todo esto es reconocer que tanto hombres como mujeres están enfrentando injusticias por parte de un sistema que se supone está diseñado para protegerlos. Yo jamás en mi vida me atrevería a negar que las mujeres sufren y han sufrido muchísima violencia. Lo que yo no entiendo es por qué cuando se expone los niveles de violencia que sufren los hombres, del otro lado todo lo quieren poner en un falso dilema donde o atendemos a unas o atendemos a los otros, cuando en realidad los dos son igual de importantes y por lo tanto los dos los tenemos que atender al mismo tiempo, a menos claro que quieran reconocer que la vida de las mujeres vale más que la vida de los hombres, con lo cual básicamente tendrían que reconocer una postura misándrica que considera a los hombres inferiores por el solo hecho de ser hombres. Pero continuamos. Legislar con perspectiva de género no es legislar contra nadie, es construir el piso parejo que aún no existe. La igualdad sustantiva se alcanza corrigiendo las diferencias estructurales con mecanismos específicos, hasta lograr relaciones equitativas en lo legal, lo social y lo familiar. Y aquí es en donde la diputada revela otra vez su contradicción. Porque si se supone que ella dice que legislar con perspectiva de género es darle el piso parejo a las mujeres porque están oprimidas, entonces ¿dónde están los privilegios a los cuales los hombres acceden cuando se cambian de género? Con lo cual aquí nada más hay de dos salidas. O las mujeres en efecto están más oprimidas que los hombres y las trata peor el sistema de justicia, y por lo tanto el hecho de que un hombre se cambie de género no solamente no es ningún problema porque no accede a ningún privilegio, sino además implicaría que deliberadamente se ponen en una situación de desventaja, lo cual le conviene a las mujeres, o entonces las mujeres sí tienen privilegios a los cuales los hombres pueden acceder cuando se cambian de género y por lo tanto se vuelve innecesario legislar con perspectiva de género, porque entonces realmente las mujeres son las que están en una posición de ventaja sobre los hombres. Y con todo esto lo que estoy tratando de decir despacito para que me entiendan es que ambas afirmaciones, que los hombres acceden a privilegios cuando se cambian de género y que las mujeres están oprimidas y por lo tanto hay que legislar para ellas, son dos afirmaciones mutuamente excluyentes, es decir, no pueden existir en el mismo mundo, porque si esta es cierta, entonces esta se vuelve falsa, y si esta es cierta, entonces esta es falsa. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Reconocemos que las mujeres sí tienen privilegios y entonces sí es un problema que los hombres se cambien de género? ¿O reconocemos que las mujeres no tienen privilegios y por lo tanto no es un problema que los hombres se cambien de género? Ese es un dilema que se los voy a dejar a las feministas, pero continuamos. Además, han intentado argumentar que si no se reconoce la figura de la alienación parental, entonces los hombres no pueden denunciar la falta de convivencia con sus hijos. Es un error. Es decir, ya existen mecanismos legales para denunciar este tipo de situaciones. En el artículo 193 del Código Penal se menciona lo siguiente:
a quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual dentro o fuera del domicilio familiar sobre alguna persona a que esté o haya estado unida por un vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o bien que haya tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar. Cuando el padre, la madre o tutor impide sin justificación legal que el otro progenitor conviva con los menores, entra en violencia psicológica o emocional y el artículo 193 de violencia familiar en Código Penal sí abarca y castiga esta conducta. Entonces, ¿para qué queremos una ley de violencia vicaria? Si la propia diputada ya reconoció que el Código Penal vigente del estado de Chihuahua ya castiga a quien obstruye las convivencias y por lo tanto a quien utiliza a los hijos para dañar al otro progenitor, porque si se acredita como violencia psicológica se puede imponer una sanción. ¿Para qué queremos una ley de violencia vicaria? Todos los supuestos que acreditan una violencia vicaria entrarían perfectamente dentro de la definición de violencia psicológica dentro de la violencia familiar. Y por lo tanto ella misma está reconociendo que es redundante e innecesario legislar violencia vicaria porque ya tenemos un delito de violencia psicológica como una modalidad de violencia familiar. Y por lo tanto las mujeres pueden denunciar todo lo que les está pasando. Y aquí es donde tenemos que abrir un paréntesis, porque yo no sé si este video lo investigó la propia diputada o los asesores le ayudaron a ensamblarlo. Pero de cualquiera de las dos formas, lo que a mí me sorprende es que no lo haya revisado antes de subirlo y no se haya dado cuenta de las evidentes contradicciones que hay en él. Porque esta pieza de contenido que no dura más de 5 minutos empieza con contradicciones desde los primeros 30 segundos y cada que presenta un argumento nuevo contradice parte de los argumentos anteriores. Y esto ni siquiera es culpa de la diputada, porque las contradicciones ni siquiera son de ella. Las contradicciones vienen de fábrica, porque son inherentes a la corriente ideológica de donde emanan todos estos postulados. Y por lo tanto, cualquier persona que repite los postulados de una corriente ideológica contradictoria desde su naturaleza, evidentemente va a tener que caer en contradicciones. Y al menos lo que yo me quiero quedar de este fragmento es que ella reconoce que ya tienen un delito en su Código Penal vigente que le permitiría a las mujeres denunciar lo que están viviendo bajo el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia psicológica. Ahora, si lo que ella dice es que este delito de violencia psicológica no se aplica para las mujeres, la reforma que se tendría que hacer en ese sentido tendría que ser una reforma a las fiscalías que no están haciendo un correcto trabajo para indagar y sancionar los delitos que se corresponden. No necesitamos un nuevo tipo penal y no necesitamos una nueva tipificación de violencia. Necesitamos mejores fiscalías, ministerios públicos e investigadores. Con lo cual, por donde lo vean, este es un video en donde ella constantemente nos está repitiendo por qué no es necesaria la ley de violencia vicaria en ningún sentido. Pero vamos a terminarlo. Esta iniciativa no nace de una postura ideológica o capricho. Nace del acompañamiento a víctimas, del respaldo de la evidencia judicial y del trabajo incansable de organizaciones como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que han documentado rigurosamente los impactos devastadores de esta forma de violencia. Aquí lo vamos a detener un poquito para ver algunas de las organizaciones que se encuentran aquí. La primera, como ustedes ya vieron, es Revolución Atena, la organización que me inventó una ex esposa y un hijo, que me difamó porque dijo que yo era un feminicida y a quienes esta diputada les abrió la puerta del Congreso. Una colectiva que además reconoció públicamente que la ley vicaria no es para los niños. La violencia vicaria es un término acuñado para la lucha de las mujeres. No es para ambos lados, no es para la niñez.
Y luego tenemos a la otra, el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, una organización donde varias de sus fundadoras tienen denuncias que les pusieron sus propios hijos, no las exparejas. Una organización que contribuyó a difundir la mentira de mi supuesta exesposa. Una organización en donde al menos 5 de sus representantes yo he tenido la oportunidad de reportar los casos desde la otra perspectiva y tienen múltiples delitos en su haber. Una organización que, como ya vio que argumentalmente no me puede ganar y que como ya se dio cuenta que en términos de alcance lo que yo digo llega más lejos de lo que ellas dicen, y una organización que a pesar de todo esto le abren las puertas en la Secretaría de la Mujer, en ONU Mujeres y en otros espacios, lo cual no solamente pone en duda la integridad de todos los lugares en donde les han abierto las puertas y de todas las personas con las que han colaborado, sino que además también nos llevan a preguntarnos si estas personas que colaboran con ellas y las ensalzan tanto son cómplices de los delitos que ellas cometen por simple y sencilla omisión. Porque al menos yo en ningún momento he visto a la diputada Leticia Ortega Maynez pronunciarse sobre el caso de Raúl, un caso que está ampliamente documentado en donde Raúl rescató a su hija porque la mamá la había sustraído y la estaba obligando a convivir con un tío que la agredió. Tú eres el agresor, por eso estamos aquí. Tú le pegaste a ella. Sí, estoy de acuerdo, hija. Yo te pido perdón públicamente por el daño que le realicé a Mariana en su momento. Y que encima de obligarla a convivir con él, salió en un video de la página de Revolución Atena a justificar al tío diciendo que le aplicó una medida correctiva porque le daba navidades y al parecer eso le da derecho de pegarle a su hija. Mi hermano aplica una medida correctiva con mi hija. Él ha estado pendiente de su cuidado, de sus navidades, entre otras cosas. Pero antes de mis reflexiones finales sobre todo esto, vamos a terminarlo ahora sí. La desinformación no debe guiarnos como sociedad. Seguiremos hablando con firmeza, con argumentos y con respeto por todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes que aún esperan justicia. Bueno, de todo esto solamente podemos rescatar algunas cosas. Es evidente que dentro de nuestros legisladores y legisladoras vamos a tener siempre visiones plurales. Es decir, es normal que no estés de acuerdo con otra persona y de eso se trata la democracia. Donde yo creo que tenemos que marcar una línea es en las posturas que claramente son discriminatorias, excluyentes, pero sobre todo negacionistas de la ciencia y la verdad. Decir que la violencia de género únicamente se da contra mujeres, que la alienación parental no está reconocida en nuestro marco jurídico, afirmar que el hecho de que los hombres se cambien de género es un peligro porque acceden a privilegios, pero al mismo tiempo afirmar que las mujeres no tienen privilegios y están sometidas y por eso hay que legislar para ellas, entre muchas otras cosas de las que acabamos de escuchar, no son otra cosa más que mentiras. Y creo yo que esa es la línea. Porque una cosa es cometer un error argumentativo y eso cualquiera lo puede tener, pero otra completamente distinta es deliberadamente mentir. Y creo yo, o al menos lo que estamos viendo aquí con la evidencia que hemos demostrado, es que en este video y en esta pieza de contenido no hay otra cosa más que mentiras. Y al menos yo sí veo con tristeza que el nivel argumentativo de nuestros legisladores sea tan pobre. Porque entonces ese mismo nivel argumentativo es el que se traslada a nuestras iniciativas y nuestras leyes, y por eso luego tenemos el tipo de leyes que tenemos. Así que ya para despedirnos, yo nada más quiero dejar en claro dos cosas. La primera, desde este espacio siempre vamos a promover y a abogar por el diálogo respetuoso y sobre todo consciente. Razón por la cual yo siempre, desde que yo he empezado a mencionar a la diputada, le he dicho a mis seguidores y siempre se los voy a decir. Tenemos que dialogar con ella con respeto, incluso si ese respeto no es recíproco hacia nosotros. Porque si nosotros nos bajamos al nivel de la calumnia, el insulto y la difamación, pues entonces nos convertimos en aquello que juramos combatir. Desde este espacio, y esa es la segunda cosa, se le sigue abriendo la puerta a la diputada para poder dialogar y debatir de manera respetuosa cuando guste. Porque yo creo firmemente que si se le presentan los argumentos en el formato adecuado, ella es capaz de reconocer que se ha equivocado e incluso poder aportar su granito de arena en la lucha que de verdad importa. La lucha por los derechos de los niños. Porque si algo tienen las iniciativas de alienación parental es que ponen a los niños primero. Así que para todas aquellas personas que estén viendo este video y que formen parte de mi audiencia, les voy a pedir
una vez más, que le extendamos de manera respetuosa y atenta la invitación a la diputada para que se anime a hablar con nosotros. No solo porque es su obligación constitucional que está ignorando y deliberadamente incumpliendo, sino porque al menos yo desde el fondo de mi corazón siempre voy a creer que cuando se presentan los argumentos adecuados, se puede convencer a otra persona y hacerle ver su error. Entonces, ¿qué dice, diputada? ¿Vamos a platicar o me vas a seguir aventando piedras? Si te gustó este video, te voy a pedir de favor que comentes, compartas y te suscribas porque así nos ayudas a llegar a muchísima más gente. Y de igual manera, si quieres apoyar al canal, te puedes suscribir a nuestro programa de membresías, en donde vas a poder acceder a contenido exclusivo y a talleres que estamos diseñando exclusivamente para miembros, así como videollamadas mensuales que vamos a iniciar a partir del mes de julio, en donde vas a poder formar parte de una comunidad exclusiva y dialogar directamente conmigo acerca de los temas que a ti más te interesen y a ti más te importen. Sin más por el momento, muchas gracias por ver este video y llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.